Ok, bueno, el tema 4 es este, se llama la oferta y la demanda agregadas. En el tema 4 de la oferta y la demanda agregadas, lo que vamos a ver ya, o sea, las curvas IS y LM que habíamos visto, ahora nos van a servir para formar una nueva curva. Entonces, nosotros en los temas anteriores lo que habíamos visto era que los precios no cambiaban. El precio, como estamos haciendo las gráficas, partíamos del supuesto de que los precios eran constantes, pero en la economía, cuando los precios suben, se produce algo que se llama inflación y eso sí importa mucho en estos análisis. Entonces, a partir de este tema 4, lo que vamos a ver es cómo afecta ese aumento de los precios en la inflación y cómo se moverían las curvas. Entonces, cuando tenemos oferta y demanda agregadas, vamos a usar este gráfico que tiene en este eje, en el eje Y, a los precios y en el eje X tiene a la producción, que también la conocemos como renta. O también, otra forma de decirle a la renta y a la producción es el PIB. Bueno, resulta que uno tiene en este nuevo tema la demanda agregada, que es esta línea roja que cae acá, que tiene pendiente negativa. Y la oferta agregada, que ya vamos a ver qué es esta línea azul, donde ellas se encuentran, donde se cruzan, va a haber un precio y un nivel de producción de equilibrio. Entonces, este punto que se llama el punto E es donde la oferta agregada y la demanda agregada están en equilibrio. Esta curva, la demanda agregada, que es la roja y que es la que vamos a empezar a ver, como les dije, tiene pendiente negativa, o sea, es decreciente. Y para uno construirla, uno usa todos los puntos de equilibrio del modelo ISLM. Ya vamos a ver cómo. O sea, todavía aquí como se los menciono, ustedes dicen, ¿y cómo se hace la curva de demanda agregada a partir del modelo ISLM? Bueno, ya lo vamos a ver. Yo les había dicho cuando empezamos a introducir el tema 4 que si existe un aumento de la oferta monetaria, que nos preguntemos qué va a pasar con el nivel de precios y con la producción. Si es que ese aumento de la oferta monetaria va a hacer que el nivel de precios suba, ¿y qué pasa cuando sube el nivel de precios? Se produce la inflación. O si solo aumenta la producción, o si aumenta la producción y el nivel de precios, bueno, eso es lo que vamos a ver. Y acá teníamos un gráfico que es como el inicial que habíamos visto de demanda agregada y de oferta agregada. La oferta agregada es esta que dice SA. Se parece mucho al gráfico de la IS y LM, solo que ahora no son IS y LM, sino que uno es demanda agregada y otro oferta agregada. Aquí dice que a partir del equilibrio, que se acuerdan que el primer grafiquito que yo les mencioné aquí en este punto E está el equilibrio. Y dice que ahora se aumentó la oferta monetaria. Bueno, cada vez que se aumente la oferta monetaria o que les digan que se aplica una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva, cada vez que diga expansivo o que se aumenta, eso va a hacer que la demanda agregada, que es esta línea que está acá, se va a mover hacia la derecha. Entonces, otra vez, cada vez que yo diga expansivo o aumento, significa que la demanda agregada se va a mover a la derecha. Y entonces aquí un aumento de la oferta monetaria hizo que la curva de demanda agregada se moviera hacia la derecha en esta nueva demanda agregada prima, que es la que tiene la coma. ¿Y eso qué hace? Si la oferta monetaria no cambió, el nuevo punto de equilibrio es este, el que dice E comita, que tiene un nivel de equilibrio de precio, perdón, un precio de equilibrio en P prima, que es este que tiene la P con la coma. Y un nuevo punto de equilibrio en Y, que es Y'. Entonces, el punto de equilibrio pasó de este E a este E'.
¿Qué significa eso? Que aumentó la producción, ven, de aquí del Y rojo al Y rosado, aumentó la producción y también aumentó el precio de P0 a P'. Entonces, el incremento de la oferta monetaria, ¿qué eso qué significa? Significa que aumenta la cantidad de dinero, hace que aumente la producción y hace que aumente el nivel de precios. Entonces, en en este modelo de oferta y demanda agregada, vamos a necesitar analizar también las pendientes de las curvas, porque depende de cómo está la curva, o la producción aumentó mucho o aumentó pero poquito, y lo mismo con los precios. Entonces, aquí uno se preguntaría, ¿qué es lo que hace o lo que determina que la magnitud del nivel de precios, pero qué es lo que determina la magnitud en que se movió el nivel de precios o la producción? Entonces, si la oferta agregada, que era la curva que dice SA, la azul, es plana, eso va a hacer que un traslado de la demanda agregada eleve mucho la producción y poco los precios. Ahorita igual lo vamos a ver, pero cuando repasen el video, ustedes lo van a hacer también. Entonces van a hacer el gráfico de demanda agregada con el gráfico de oferta agregada y van a dibujar cuando la oferta agregada es casi plana, digamos, esto es una que tiene pendiente positiva y casi plana sería casi horizontal. Voy a devolverme aquí. Ven, esta azul, esta gráfica azul, ustedes la van a dibujar, pero bajándola un poquitito, ay, bajándola un poquitito, y ahí ustedes ya van a analizar que lo que dice aquí es cierto, que si la oferta agregada es casi plana o casi horizontal, si se mueve la curva, la demanda agregada hacia la derecha, entonces va a aumentar mucho la Y, que es la producción, pero los precios casi no van a subir. Y lo contrario, cuando la curva de la oferta agregada más bien es vertical, entonces eso va a ser, voy a devolverme otra vez, esta azul va a ser casi así, vertical. Entonces eso lo que va a hacer es que si se mueve la demanda agregada hacia la derecha, se van a aumentar mucho los precios, pero casi no se va a aumentar la producción. Entonces vean cómo el tamaño de la pendiente va a ser cuánto se aumente la producción y cuánto se aumente el nivel de precios. Aquí estaban lo que les dije, las dos gráficas. Aquí, este primer caso, la gráfica de la izquierda, es cuando la oferta agregada es casi horizontal, o sea, es muy plana. Ven que aquí esto aumentó mucho, pero aquí el espacio entre P0 y P' es muy poquito. Si se compara con el gráfico de la derecha, donde la oferta agregada es casi vertical, vean que entonces cuando se traslada la curva a la demanda agregada, este aumento de P a P' es muy grande si lo comparamos con de Y0 a Y'. Entonces, ¿qué es la demanda y la oferta agregada? Bueno, la demanda agregada, yo creo que antes se los había dicho, pero lo repetimos. Atención, puede que entre en un quiz, no sé. Entonces, la demanda agregada está formada por todas las combinaciones de niveles de precio y niveles de producción que existe en el mercado de bienes y activos. Mercado de bienes tiene un nombre, el nombre de una curva, que es la curva IS. Y el mercado de activos tiene otro nombre de curva, es la curva LM. Entonces, la demanda agregada, ustedes se acuerdan que uno hacía una curva LM, una curva IS y ahí chocaban. Y depende, se movía la LM o la IS y había otro punto de equilibrio. Bueno, todos esos puntos de equilibrio, uno luego los va a unir y así es como se forma la demanda agregada. ¿Y qué es la oferta agregada? La oferta agregada lo que dice es el nivel de producción en que las empresas van a ofrecer sus productos a diferentes niveles de precios.
Entonces, cuando hablamos de oferta agregada, nos referimos propiamente a las empresas y cómo van a ofrecer esos productos a diferentes niveles de precios. Y cuando hablo de demanda agregada, en esta demanda agregada va a entrar la IS y la LM juntas. Y vamos a ver dos casos muy extremos que son especiales. El primero es el caso keynesiano, que es esta gráfica de la izquierda, que vean aquí cómo es la oferta agregada. Es totalmente horizontal. ¿Qué pasa en el caso keynesiano cuando es totalmente horizontal? Ahí lo que indica es que las empresas desean ofrecer al precio que existe la cantidad de bienes que se demanden. En este escenario, vean que P no cambia, que es el nivel de precios. O sea, aquí no existe la inflación. Y ya sea que se produzca esta cantidad o esta, o esta, o esta, o esta, o esta, el precio va a seguir siendo el mismo y por ende no va a aumentar, entonces no va a haber inflación. En el gráfico de la derecha, lo que está es el caso contrario y es el caso clásico, donde aquí la producción, vean que tiene una Y con una barrita. En este caso, esa Y con esa barrita no significa producción autónoma. En este caso, significa pleno empleo. Y eso subrayenlo, márquenlo con asterisco. ¿Qué significa el pleno empleo? El pleno empleo, uno lo asociaría solo con la mano de obra, claro, ese es el empleo, pero no es solo mano de obra. El pleno empleo es que es el máximo uso que se le está dando a todos los recursos para producir, ya sea tierra, capital, mano de obra, todo, 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 en el caso clásico se está usando al máximo. Entonces, en el caso clásico existe un pleno empleo de los recursos de producción y la oferta agregada es fija y es vertical. En ese caso, lo que indica es que cualquiera que sea el nivel de precios, puede ser este, hacia arriba, no importa si el precio sube o baja, siempre se va a ofrecer la misma cantidad de bienes. Entonces, detrás del caso keynesiano, que vimos donde la oferta agregada era ajustadita, hay desempleo, ¿ok? En esta hay desempleo y en el clásico hay pleno empleo. Entonces, en el keynesiano hay desempleo de los recursos para producir. Quiere decir que las empresas pueden obtener todo el trabajo que quieran, que deseen, y el salario va a ser el mismo. Y por eso sus costos de producción no van a aumentar. No importa si cambia la producción, se aumenta o disminuye. Y en el caso clásico, más bien existe el pleno empleo de los recursos y aún así, cuando suban los precios de los bienes, las empresas no van a lograr conseguir más cantidad de trabajo. Y como les dije, estos son casos extremos. Normalmente las economías, al menos no reconozco ahorita algún ejemplo en donde haya estado un caso extremo de estos, pero las economías siempre van a moverse, sus demandas, perdón, sus ofertas agregadas entre si está muy horizontal o muy vertical. Y ahora sí, yo les había dicho que la curva de demanda agregada se forma por los diferentes niveles de equilibrio de la IS y de la LM. Entonces vamos a ver cómo es esto posible. Vamos a hacer un gráfico. Uno va a estar arriba, que tiene a la IS y a la LM. Y abajo vamos a graficar la demanda agregada. Entonces, ustedes en sus apuntes van a hacer el eje X, ay, perdón, el eje X, el eje Y. Van a poner que en la IS y en la LM a quien tenemos es al interés, la tasa de interés, y acá en el eje X al nivel de producción. Entonces uno tiene una IS y una LM, en este caso la rosada, la que vamos a graficar primero. Aquí existe un nivel de equilibrio en E. Ese nivel de equilibrio en E tiene como interés a este que dice I0 y como producción a este que dice Y0. Si yo me traigo me jalo, por así decirlo, este punto de equilibrio E,
yo voy a seguir graficando con esta línea punteada hacia abajo y lo voy a jalar a mi demanda agregada. Entonces, este nivel Y0 está acá, es este mismo nivel Y0 que está en el gráfico de la demanda agregada. Aquí va a ir el nivel de producción, el de equilibrio E, y a ese le corresponde un precio, porque la demanda agregada grafica precios y niveles de producción. Entonces, al precio que le corresponde ese punto de equilibrio es el que dice P0. Y ahí yo dibujo un punto. Bueno, en este ejemplo dice que a partir de ese nivel de equilibrio em, y que tenemos una curva LM a la que corresponde una cantidad nominal de dinero que se representa por M, cuando solo dice M, eso significa cantidad nominal de dinero. Y resulta que hay un nivel dado de precios. Entonces, para uno poder graficar LM tiene la cantidad nominal de dinero dividido entre el nivel de precios, o sea, esta división. Entonces, bueno, aquí dice lo mismo que yo les dije, que estamos en equilibrio en tipo de interés 0 y 0 y en la producción Y0. Pero vean que aquí luego se movió de este punto de equilibrio E al punto de equilibrio E'. ¿Qué fue lo que pasó para que se moviera? Bueno, resulta que hubo una variación del nivel de precios. Dice que hubo un descenso del nivel de precios. Entonces, el precio estaba en P0, acá, y que bajó a P'. ¿Ven? Estaba en P0 y disminuyó el precio a P'. Entonces, cuando el precio disminuye, eso va a provocar que el dinero, la cantidad de dinero real aumente. Eso anótenlo, por favor. Cuando el precio disminuye o a menor precio, esta cantidad de dinero real aumenta. ¿Cómo aumenta esta cantidad? ¿Qué va a hacer eso? Va a ser, bueno, que el interés baje. Entonces aquí, de este punto de equilibrio, se movió la curva LM hacia abajo. Y aquí, cuando se movió hacia abajo, el tipo de interés pasó a ser menor también. Y el nuevo nivel de equilibrio ahora va a ser este que dice E, comita, E', y a ese le corresponde un nivel de producción que es Y'. Nuevamente, entonces yo me traigo este nivel de equilibrio que está acá, con esta línea punteada, lo jalo hacia la gráfica de abajo, y ahí tengo ese mismo nivel de producción, pero aquí solo grafico la producción con el precio. Entonces ven que aquí tengo los dos equilibrios y aquí tengo los dos equilibrios. Yo uno estos dos puntos y así obtengo mi gráfico de demanda agregada. Si aquí sucediera que otra vez LM se mueve hacia la derecha, aquí va a haber otro punto y aquí va a haber otro punto. Y todo esto, lo que les dije, es para graficar la demanda agregada. Entonces, nuevamente, una reducción del nivel de precios dada una cantidad nominal de dinero produce un aumento de la renta. Ven, pasó de Y0 a Y'. Se movió hacia la derecha, o sea, aumentó. Y también eso produce un aumento del gasto de equilibrio. Yo les dije que es muy importante que analicemos la posición y la pendiente de las curvas, de la demanda agregada y de la oferta agregada. Así como lo hicimos con la IS y la LM, lo vamos a hacer con esta. Entonces vamos a empezar con la pendiente de la curva de la demanda agregada. La pendiente de la curva de la demanda agregada refleja el grado en que la variación de los saldos reales, que son saldos reales, es esta división de el M entre P, que M que era, aquí tenemos la cantidad de dinero nominal entre el nivel de precios. P es el nivel de precios y la cantidad de dinero nominal es M. A esa división que se llama
la variación de los saldos reales, altera el nivel de equilibrio del gasto. Y eso tiene que tener en cuenta pues el mercado de bienes y el de activos. Entonces, yo les había dicho, y también lo habíamos visto con ecuaciones, cuando decíamos demanda agregada, que eso era meterlo en un saco. Y igual lo vimos ahorita con el gráfico. El gráfico de demanda agregada es el que sale de los equilibrios de IS y LM. Entonces, dependiendo de cómo sea también la pendiente de la gráfica IS y de cómo sea la pendiente de la gráfica LM, así va a ser mi curva de demanda agregada, porque ellas influyen en cómo es mi demanda agregada. Y esto tienen que anotarlo porque estos análisis puede que entren en los marques con X o en los pareos. Dice, si la LM es muy vertical y la IS es muy plana, la curva de demanda agregada será muy plana. Entonces, ¿qué es lo que hace que la LM sea muy vertical o que la IS sea muy plana? Bueno, vamos a verlo. Aquí está. La demanda agregada es más plana o más horizontal. Vamos a analizar dos cosas que ya los habíamos visto. H, que lo teníamos de la LM. Entonces, ¿qué era H? H es la respuesta de la demanda de dinero a las variaciones del tipo de interés. Entonces, cuando esta respuesta, este H es muy pequeñito, la LM es muy vertical. O sea, va a ser así, paradita. Cuanto mayor, aquí era cuanto era menor. Ahora aquí, cuanto mayor es la respuesta de la demanda de la inversión a las variaciones del tipo de interés, eso que letra tenía era B. B me medía la respuesta de la inversión a las variaciones del tipo de interés. Cuando este B es grande, entonces IS es muy plana. Entonces, en este caso, ustedes van a anotar los casos contrarios. Aquí pusimos cómo son cuando H es pequeño, que LM es muy vertical, y cómo es cuando B es muy grande, que IS es muy plana. Bueno, ustedes van a hacer qué pasa cuando esta H es grande y cuando esta B es pequeña. Ahora, también vamos a analizar al multiplicador, porque aquí lo que estábamos viendo era H y B, pero resulta que el multiplicador de las curvas IS y de las curvas LM también me afectan a la demanda agregada. Entonces, mucho ojo aquí. Cuanto más grande es el multiplicador, IS es muy plana. Cuanto más grande es la respuesta de la demanda de dinero, aquí tenemos otra letra, este no es multiplicador. Cuanto más grande es la respuesta de la demanda de dinero a las variaciones de la renta, eso era, ¿con qué letra se representaba? Era con K. Entonces, cuanto más grande es K, la LM es más vertical, o sea, más paradita. Aquí nos dice que habíamos visto algo que se llama el caso clásico y la trampa de liquidez. Bueno, cuando estamos en caso clásico, ¿qué era el caso clásico? Cuando la demanda de dinero no responde en absoluto a las variaciones del interés. O sea, porque la LM siempre va a ser paradita. O sea, no importa cuál sea el tipo de interés, que, esta demanda de dinero no va a cambiar. Entonces, cuando uno está en caso clásico, las variaciones de los saldos reales producen un gran efecto sobre la renta y el gasto. Y esto hace que la curva de la demanda agregada sea muy plana. Entonces va a tener, en el caso clásico, que la LM es vertical, la demanda agregada sería casi acostadita. Y en la trampa de liquidez, que la trampa de liquidez es cuando la demanda de dinero sí es muy sensible al tipo de interés. O sea, aquí la LM es horizontal. Entonces, cuando estamos en trampa de liquidez, un aumento de los saldos reales, eso produce, o sea, que haya más dinero, y eso se produce porque hubo una caída en los precios
eso va a hacer que perdón, un efecto muy pequeño en la renta y el gasto. Y a eso corresponde una curva de demanda agregada muy paradita, muy vertical. Entonces ya analicemos la pendiente de la curva de la demanda agregada y ahora vamos a a analizar un poco cómo es que se mueve esa curva. Que la pendiente era solo si subía, si era acostada o vertical. Pero esto también puede hacer que se traslade las curvas. Entonces vamos a ver qué aspectos modifican que una curva se haga para la derecha o para la izquierda. Bueno, lo que va a afectar que se haga para la derecha o para la izquierda son las variaciones de las políticas fiscal y monetaria. Aquí les repito otra vez, cuando diga que se expande política fiscal expansiva o política monetaria expansiva, o no se los puede decir de esa manera directamente, sino que puede decir aumento del gasto. Esos son políticas expansivas. Toda cosa que sea política expansiva, no importa si es fiscal o monetaria, va a hacer que la curva de demanda agregada se mueva hacia la derecha. Entonces aquí lo vamos a analizar con este gráfico. Tenemos un gráfico donde tenemos el nivel de producción y aquí tenemos la tasa de interés. Aquí tenemos la curva IS original y la curva LM original. Vamos a leer lo que nos dice, porque aquí el equilibrio lo encontramos donde dice I0, Y0. Como yo me voy a arrastrar este punto de equilibrio para abajo, para graficar la demanda agregada, pongo el mismo nivel de producción que le corresponde, que es Y0, y un nivel de precios que le corresponde a P0, a este nivel de equilibrio que se llama E. Entonces, en el gráfico, las curvas IS y LM iniciales corresponden a una cantidad nominal de dinero dada y a un nivel de precios que se llama P0. El equilibrio se alcanza cuando estamos en E y a este le corresponde un punto de la curva de la demanda agregada, que fue lo que ya les expliqué. Pero ahora resulta que el sector público incrementa el gasto. Como les dije, eso es como un disfraz para uno saber que eso fue una política fiscal expansiva. ¿Qué hace una política fiscal expansiva? ¿Para dónde? ¿Cuál curva va a mover? Bueno, va a mover la IS. ¿Y hacia dónde la va a mover? Hacia la derecha. Entonces, se pasó de esta curva IS roja a esta curva IS rosada, que se llama curva IS prima. Veamos a ver quién nos dice. Ya sabemos que se movió y que como la LM quedó constante, no varió, pues este nuevo nivel de equilibrio es este que se llama E' y a este le corresponde el nivel de producción Y' y un tipo de interés I'. Este mismo que está acá se jala hacia abajo y aquí mucho ojo. Vean que el precio no cambió. Si el precio es constante, si no cambia el precio, pues el nivel de producción haría que la curva de la demanda agregada se mueva toda hacia la derecha para que pueda haber un equilibrio. Y en ese punto de equilibrio, que es este, el E', el nivel de producción es Y', pero el precio no cambió. Era el mismo precio que a como estaba antes. Entonces acá vemos que el nivel de producción es más grande, se pasó de Y0 a Y', pero el nivel de precios no cambió. Pero si lo analizamos también con el gráfico de arriba, vemos que el nivel de renta aumentó, pero la tasa de interés subió del interés cero al interés prima. Entonces, la curva de demanda agregada se traslada hacia la derecha en una distancia indicada por el multiplicador de la política fiscal. Acuérdense que entonces los multiplicadores nos van a decir cuánto fue que cambió el nivel de producción.
Y aquí los vamos a volver a copiar. Tenemos a lambda, que lambda es alfa por h dividido todo entre h más k por alfa por b. Entonces, si yo les preguntara cuánto fue que cambió aquí la producción debido al aumento del sector público, del gasto público, bueno, ustedes lo que tienen que decir es, el cambio en Y es igual a lambda por el cambio en el gasto público. De esta manera sacamos cuánto fue que se expandió la producción. Ahora veamos esto que dice acá, el efecto de una expansión monetaria. Si tenemos un aumento de la cantidad monetaria nominal con precios constantes, eso implica que va a haber mayor cantidad de saldos reales. Otra vez, ¿qué son saldos reales? Cuando yo hago esta división de M, que es la cantidad monetaria nominal, entre P, que es el nivel de precios. Entonces, un aumento de M con precios constantes va a hacer que haya mayor cantidad de saldos reales. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a provocar que el interés disminuya. ¿Y qué pasa cuando el interés disminuye? Bueno, eso estimula la demanda agregada y eso hace que los niveles de equilibrio de la renta y del gasto también aumenten. Entonces acá lo tenemos con este gráfico. Tenemos otra vez un nivel de equilibrio en IS y en LM. Y aquí tenemos un punto de equilibrio en E. Aquí le corresponde el nivel de producción Y0 y la tasa de interés I0. Aquí dice que el gráfico presenta que un incremento de la cantidad nominal de dinero, que eso se llama M, y posteriormente de los precios, o sea, primero se aumenta la cantidad de dinero y eso va a hacer que luego se aumente la cantidad del nivel de precios. Eso va a hacer que se traslade en la curva de la demanda agregada hacia la derecha. Acá este nivel de equilibrio E, que es el que yo me arrastro hasta acá, el nivel de equilibrio está aquí. Este escenario de que pase de E a E' es el que vimos, que yo les expliqué. Permiso para devolverme. Es este que yo les expliqué aquí. Pero ¿qué pasa? Resulta que hay una escuela económica que se llama la escuela monetaria, que ellos dicen que siempre que se aumenta la cantidad de dinero, pues se va a aumentar el nivel de precios. ¿Y qué pasa cuando aumenta el nivel de precios? Pues se produce la inflación. Entonces ellos dicen que un aumento en la cantidad de dinero, pues va a provocar que haya un aumento en el nivel de precios y de inflación. Entonces, ustedes se acuerdan que yo les había dicho que existe el mecanismo de transmisión de la política, que primero se afecta una cosa, eso va a provocar que luego se afecte otra cosa y luego va a producir eso que se afecte otra cosa. Entonces, cuando se aumentó la cantidad de dinero M, esto se provocó que la demanda agregada se moviera a E, pero eso va a hacer que se aumente también el nivel de precios. Y por eso es que ya el punto de equilibrio no va a ser el E', sino que ahora va a volver a regresar al nivel de producción anterior. Y ahora en este punto, que es el punto K, el nivel de producción va a ser el mismo en el que estábamos en el inicio, pero más bien el nivel de precios aumentó. Entonces, la medida en la que un incremento de la oferta monetaria nominal traslada la curva de la demanda agregada hacia la derecha, depende del multiplicador de la política monetaria, que es este. Beta es el multiplicador de la política monetaria. Y eso es igual a lambda por B entre H. Entonces, si yo quisiera saber
cuánto fue este cambio, yo lo que hago es multiplico a beta por el cambio aquí de quién, de los saldos reales. ¿Y qué son los saldos reales? Es dividir M entre P. Luego yo les voy a pasar más videos con ejemplos más específicos. Entonces, aquí uno diría, podemos preguntarnos acerca del cambio en la cantidad de la demandada de dinero sobre la demanda agregada. O sea, ¿qué hace que se mueva hacia arriba? Entonces, si se aumenta la cantidad nominal de dinero y ese aumento va acompañado por un nivel de precios, y mucho ojo aquí, ese nivel de precios tiene que ser en la misma proporción. Entonces los saldos reales no van a cambiar. Y como no van a cambiar los saldos reales, tampoco van a cambiar las tasas de interés, ni tampoco va a cambiar la demanda agregada, ni la renta, ni el gasto. Pero eso solo pasa si ese aumento en la cantidad nominal de dinero va acompañado por un aumento en el nivel de precios de la misma proporción. Entonces, quiere decir que si la economía aumentó la cantidad nominal de dinero en un 10%, también en un 10% los precios tuvieron que haber subido. Si eso no pasara, sí habrían cambios en el interés, en la demanda agregada y en el nivel de renta. Entonces, un aumento de los precios va a provocar una reducción en la cantidad demandada sobre la curva de la demanda agregada, en exactamente la misma proporción en que se ha incrementado la cantidad nominal de dinero, de tal forma que la producción va a ser la misma y el incremento en el nivel de precios es igual al incremento en M. O sea, aquí la producción al final de cuentas volvió a ser la misma, pero lo que hizo fue que se aumentaran los precios. ¿Y en cuánto se aumentaron? En lo mismo que se aumentó M. Entonces, estábamos acá. Estamos en un nivel de equilibrio que es E. Y aquí está E. Se incrementó la oferta monetaria de dinero en un 10%. Entonces, el gasto real no va a cambiar. Perdón, el gasto real permanecerá sin cambiar solo si los precios también aumentan un 10%. Eso fue lo que les dije. Si los dos aumentan en la misma proporción, el gasto real no va a cambiar, lo que hará que no varíen los saldos reales. En el punto K, que es este que está acá, los saldos reales son los mismos que en E. Por consiguiente, también lo son la tasa de interés y la renta y el gasto de equilibrio. Entonces, nuevamente, si aquí los precios no hubieran cambiado, el equilibrio sería en E'. Pero cuando se aumente la cantidad monetaria, eso va a provocar que se aumente el nivel de precios y la inflación. Por eso se regresa de este E a este nivel de producción, dice Y0, y eso va a provocar que aumente el nivel de precios. Acá nos dice que también hay que considerar otros aspectos. Por ejemplo, cuando hay variaciones en el nivel de precios, lo que se provocan son cambios en la cantidad demandada. Entonces, vean que unas cosas nos movieron la curva de la demanda agregada hacia la derecha, pero otras solo nos movían puntos en la curva. Entonces, cuando tenemos variaciones en el nivel de precios, lo que se provoca son cambios en la cantidad demandada. O sea, la curva de la demanda agregada no cambia, sino que lo que cambia son los puntos en la curva. Pero cuando yo ya hablo de que hay cambios, cuando yo hablo de que hay cambios de política fiscal, ¿y eso cómo pasa? Bueno, cuando hay cambios del gasto público o transferencias, o si yo hablo de que hay cambios de política monetaria, eso va a hacer que se me mueva la curva a la demanda agregada
hacia la derecha. Entonces, que quede muy claro cuándo es que las variaciones van a afectar o a un punto a lo largo de la curva o me van a mover toda la curva. Y acá, de lo que hemos visto del tema pasado del modelo IS y LM, nosotros teníamos cómo llegar al nivel de producción de equilibrio entre los dos modelos. Teníamos que la producción de equilibrio Y es igual al multiplicador lambda por el gasto autónomo más beta que se multiplica por M entre P, que estos son los saldos reales. Aquí nuevamente les pongo qué significa el multiplicador lambda, que es alfa por H entre H más K por alfa por B. Y que beta es lambda por B entre H. Estos dos multiplicadores permiten expresar de una forma simplificada cómo es que estos mecanismos de transmisión actúan a través de cambios en el gasto autónomo o cambios en los saldos reales. Porque el gasto autónomo, ese que está acá, lo tenemos aquí en esta parte de la fórmula, y los saldos reales lo tenemos acá de este lado de la fórmula. Y cómo cambios en el gasto autónomo y en los saldos reales me afectan en la renta de equilibrio. Nuevamente, lambda es un multiplicador que representa el gasto público cuando los tipos de interés son endógenos. Y beta es un multiplicador de los cambios en la cantidad de dinero en términos reales. Entonces, dado que la curva de la demanda agregada es la intersección de las curvas de la IS y la LM, donde sea que hay diferentes puntos de equilibrio y esos puntos de equilibrio les corresponde un nivel de producción de renta. Entonces, para distintos niveles de producción de renta, la ecuación de la curva de la demanda agregada es esta. Y es igual a lambda por el gasto autónomo más beta por M entre P. Esa es la cohesión de la demanda agregada. Perdón, a partir de esa ecuación es que nosotros despejamos P y podemos obtener la demanda agregada. De esta inicial, que es el nivel de equilibrios donde la IS y la LM son iguales, lo que vamos a hacer es a despejar esta P que está aquí. Y ahora sí, si despejamos el nivel de precios de esa ecuación y obtenemos esta ecuación que dice P es igual a beta por M entre Y menos lambda por el gasto autónomo. Esta sí es la ecuación de la demanda agregada. Anótenlo por ahí, puede que salga en un pareo o en un quiz. Si yo les pregunto cuál es la ecuación de la demanda agregada, es despejar de aquí esta P. Y cuando yo despejo esa P, yo obtengo esta ecuación. Esta es la ecuación de la demanda agregada. Esta ecuación nos permite ver que la curva de la demanda agregada es una función en la que están dados el nivel de la cantidad de dinero en términos nominales, porque aquí la tenemos como M, y el gasto autónomo. Entonces la demanda agregada también depende del el dinero en términos nominales y del gasto autónomo. Dados la renta y el gasto autónomo, los precios son proporcionales a la cantidad de dinero. Esto fue lo que vimos hace un momento, que tenía el supuesto de que si se aumentaba la cantidad de dinero, los precios también tenían que aumentar en la misma proporción. Por tanto, las variaciones de la oferta monetaria nominal se convierten en variaciones en el nivel de precios. Lo anterior concuerda, como les dije, con lo que dice la escuela monetaria, que la escuela monetaria dice que cada vez que se aumenta la cantidad de dinero, eso va a provocar que haya inflación.
Bueno, aquí vamos a usar los modelos de la oferta y la demanda agregada para estudiar cómo diferentes políticas, ya sean monetaria o fiscal, van a afectar casos extremos, como el caso keynesiano y el caso clásico. Partamos del caso keynesiano. En el caso keynesiano, tenemos que, en los capítulos, en lo que habíamos visto anteriormente, cualquier cantidad de bienes que se demande se ofrecerá a un nivel de precios existente, porque aquí teníamos una curva que está casi horizontal, bueno, horizontal. Entonces, en el caso keynesiano, como la oferta agregada es horizontal, es así acostadita, el nivel de precios siempre no va a cambiar. Y aquí lo tenemos más detallado en un gráfico. Aquí tenemos la oferta agregada, la demanda agregada, el punto de equilibrio, en este caso, al que le corresponde el nivel de producción cero con el precio cero, el punto de equilibrio es E. Aquí, a partir de este punto de equilibrio, nosotros vamos a suponer que hubo una expansión fiscal, o tal vez puede que les digan, suponga que a partir del nivel de equilibrio se da un aumento del gasto público. Ustedes ya tienen que saber que un aumento del gasto público es una política fiscal expansiva. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Para dónde se va a mover la curva de la demanda agregada? Bueno, yo les dije que siempre que es expansivo, la demanda agregada se mueve a la derecha. Entonces vamos a pasar de esta curva roja a esta curva rosada que es la demanda agregada prima. Y como el nivel de precios aquí permanece invariable en el caso keynesiano, el punto de equilibrio E' es al que le corresponde este nivel de producción Y', que es mayor al que teníamos en un inicio. Pero el punto de equilibrio, perdón, pero este punto de equilibrio, el nivel de precios es el mismo. Entonces, aquí aumentó la producción, pero no aumentaron los precios. Y eso es muy deseable en una economía, que se aumente la producción y que no aumenten el nivel de precios. Eso es lo que se quisiera. Entonces, en lo que vimos de ese gráfico, lo único que se consigue con la expansión fiscal es aumentar la producción y el empleo de los recursos. Además, aquí yo no lo muestro en este gráfico, pero veamos que como aquí hubo una expansión fiscal, un aumento del gasto público, si nosotros graficamos el modelo ISLM de esa expansión fiscal, vamos a ver que se aumentó el tipo de interés. Ustedes lo pueden hacer, entonces también graficar el modelo ISLM para corroborar que de verdad también se aumentó el tipo de interés. Igualmente, aquí lo que estábamos aumentando fue una política fiscal expansiva. O sea, la que se movió aquí fue la curva IS. Pero aquí nos dice que si existe un aumento en la cantidad nominal de dinero M, ¿qué va a pasar? Bueno, también se va a aumentar la curva de la demanda agregada hacia la derecha. Y como nuevamente la oferta agregada permanece en el caso keynesiano invariable, entonces va a pasar lo mismo que en el gráfico anterior. Ven, en esta parte, aquí vamos a mostrar cómo cambió a raíz de un cambio en la oferta monetaria. Perdón, así, de la oferta monetaria. Aquí tenemos la oferta agregada, que es horizontal. La oferta monetaria va a mover esta curva de la demanda agregada, pero ya no me va a mover a la IS. Ahora, ¿quién va a mover? Bueno, la oferta monetaria mueve a la LM. Como se movió la LM a la derecha, la demanda agregada también se va a mover a la derecha. Y nuevamente va a encontrar otro equilibrio donde dice E'. Y en ese nivel de equilibrio, la producción es mayor, pero nuevamente el precio no cambió. Entonces, la magnitud de la expansión de la producción depende del multiplicador de la política monetaria, que determina cuánto se mueve por el traslado horizontal de la curva LM.
Eso era en el caso keynesiano. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el caso clásico. Bueno, vamos a ver qué pasa con el caso clásico y cuando se aplica una política fiscal. En el caso clásico, la curva de la oferta agregada es vertical, es paradita. Y en ese nivel de producción existe una Y con una rayita arriba, que eso significa pleno empleo. Otra vez, ¿qué significa pleno empleo? Que las empresas están haciendo el máximo uso de los factores de producción que existen. Entonces, en ese escenario, las empresas van a ofrecer un nivel de producción cualquiera que sea el nivel de precios. El nivel de precios no está dado, sino que depende de la interacción de la oferta y la demanda. Acá tenemos el gráfico. En el caso clásico, aquí está el nivel de producción de pleno empleo. Mi oferta agregada es vertical. Tengo mi curva de demanda agregada con un nivel de equilibrio, un E, y resulta que a partir de este punto de equilibrio hay una expansión fiscal. Esta expansión fiscal, ¿qué va a hacer? Otra vez, bueno, como es expansivo, va a mover la demanda agregada hacia la derecha. Se movió de la demanda agregada a la demanda agregada prima. El aumento en la demanda agregada provoca que las empresas intenten satisfacer ese aumento, pero como se está en el pleno empleo de los recursos, no es posible aumentar la producción. Más bien, los factores de producción se encarecen y eso hace que se aumenten los precios. Vean, acá en este caso se movió de la demanda agregada y no importa cuál sea el nivel de precios, si es bajo o si es alto, la producción no va a aumentar nada. Siempre va a ser la misma. Y más bien, si hay menos recursos, porque hay un uso pleno de los recursos, lo que se va a hacer es que el precio de esos recursos se aumente, porque no hay tanta disponibilidad de estos recursos. En este mismo escenario tenemos que, si los precios se incrementan, acá teníamos P0 y se aumentó a P', si los precios se incrementan hasta P', el punto de equilibrio ahora va a ser E con dos comitas. Entonces, la demanda agregada en este escenario va a volver a ser igual que la oferta agregada. Acá vimos que se aumentó el nivel de precios de P0 a P'. Y ven que aquí obtenemos, si no hubiera aumentado el nivel de precios, el punto de equilibrio hubiera sido acá. Pero aquí no está la curva de la oferta agregada. La oferta agregada se mantiene fija acá. Entonces, la única manera de que estén en equilibrio es en este punto en el que dice E con dos comitas. Ese mismo punto yo lo jalo, es este que está acá. Y para que ahí vuelvan a estar en equilibrio las curvas IS y LM, entonces esta curva IS se movió hacia la derecha y la curva LM se movió hacia la izquierda. Entonces aquí ocurre de nuevo el efecto de desplazamiento. En el gráfico, la producción permanece invariable, ven que no cambió nada en el pleno empleo, pero el gasto público es más elevado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque mi IS se aumentó. Mi curva IS, cuando se mueve hacia la derecha, significa que hubo una política fiscal expansiva. Y eso pasa cuando hay aumentos del gasto público. Entonces, en este caso, cuando esta curva para volver a estar en equilibrio todo, tuvo que haber un aumento del gasto público. Y también implica que se disminuyó el gasto del sector privado. Eso que se desplazó nuevamente al sector privado es lo que ya habíamos visto que se llama efecto desplazamiento. Bueno, nuevamente acá tenemos la misma gráfica y nos dice que a partir del punto equilibrio E, que el punto coincide con el pleno empleo, la expansión fiscal nuevamente traslada la curva IS a la derecha
y si los precios no variaran, las empresas satisfacerían la demanda agregada en el punto E'. Eso fue lo que les mencioné en, perdón, en esta curva, acá en E'. Pero eso solo pasa si el precio no aumenta. Pero con los supuestos clásicos de oferta, que nos dice aquí, no es posible que los precios no aumenten. Los precios tienen que subir. Y lo que se provoca que esos precios aumenten es que se reduzcan los saldos reales. Que la reducción de los saldos reales, como es, aquí afecta a M entre P, ¿qué curva afecta a M entre P? Pues a la LM. Y como se disminuyen los saldos reales, por eso es que la LM disminuye y se mueve hacia la izquierda. Eso implica entonces que la IS se movió a la derecha y la LM a la izquierda. Y que el nuevo equilibrio es en E con dos comitas, donde ahí el tipo de interés es mayor que el inicial. Pero aquí el nivel de producción no aumentó y aún así aumentaron los tipos de interés. En este nuevo punto de equilibrio, los intereses han aumentado y ese incremento reduce el consumo privado y reduce la inversión para dejar sitio al aumento de las compras del sector público. Aquí nuevamente yo les voy a pasar más adelante otro video específicamente solo de este caso. Ahora vamos a ver lo que es la expansión monetaria con supuestos clásicos. Entonces, aquí vamos a ver cómo los ajustes o sea, cómo los cambios hacen ajustes en respuesta a una expansión monetaria, porque estamos hablando de la expansión monetaria. Y cómo afecta a la curva de la oferta monetaria si esta es vertical. Y cómo afecta también a los precios, porque ya los precios no son constantes. Lo que les habíamos dicho, que ahora los precios tienen que aumentar. Entonces, tenemos este gráfico. Aquí estamos en el caso clásico, nuevamente, donde la oferta agregada está en el uso del pleno empleo de los recursos. Y aquí hay una demanda agregada. El punto de equilibrio es esto, se llama E, en P0 y el pleno empleo. A partir de ese punto de equilibrio, hay una expansión de la oferta monetaria. Esto significa M. Entonces, nuevamente, la expansión de la oferta monetaria va a mover esta curva hacia la derecha. Y eso que se traslada esa curva hacia la derecha, si no existiera, perdón, si más bien el nivel de precios no cambia, el nivel de equilibrio nuevo sería en E'. Con precios constantes, la economía se desplazaría hasta E'. Ahí estaríamos en un equilibrio keynesiano. Pero esto no es así. Esto tiene que aumentar los precios. Dado que se está en el pleno empleo, el incremento por aumentar la producción va a encarecer los factores de producción. Y eso es lo que va a hacer que suban los precios. Por eso es que se tienen que subir los precios. Porque aquí no hay recursos de producción de sobra. Aquí ya se están usando todos los que hay y se están usando de la manera máxima. Entonces, más bien para poder adquirir estos factores de producción hay que pagar más por tener acceso a esos recursos. Por eso es que se sube el precio. Los precios van a subir hasta el nuevo punto de equilibrio, que es este. De P0 al precio 0 aumenta un precio que se llama P'. Y ahí el punto de equilibrio es este. Entonces los precios suben hasta alcanzar el punto de equilibrio en E con dos comitas. Y con los supuestos de la oferta clásica, un incremento en la cantidad nominal de dinero va a aumentar el nivel de precios en la misma proporción, pero no va a alterar el tipo de interés ni la producción real. Solo cambian los precios. Entonces, bueno,
Voy a dejar la clase hasta acá porque lo que nos quedan son poquitas diapositivas y es más teórico lo que falta, pero les voy a subir unos videos más específicos de las gráficas en ambos escenarios. Entonces, yo cuando les suba los videos, ustedes vuelvan a repasarlos para la siguiente clase, para que la siguiente clase veamos dudas y empecemos con el tema 5. Como les dije, hasta donde llegamos, solo nos quedan del tema 4 7 diapositivas y son muy teóricas. Vamos a dejar de compartir, dejar de grabar.